Es tiempo de que la Iglesia ocupe el lugar que le corresponde. Es tiempo de que la Iglesia actúe con la autoridad de Dios. Es tiempo de una reforma apostólica. Misión Cristiana El Calvario desde la ciudad de Guatemala presenta al apóstol Abraham Castillo con un mensaje de poder para la iglesia de hoy. Gracias a Dios, estamos nuevamente con ustedes después de disfrutar una semana llena de la gloria de Dios y del poder de Jesucristo, al escuchar testimonios de lo que el Congreso, llamado según su propósito, produjo en la vida de las personas. Es asombroso el escuchar los testimonios tanto de salud, de milagros, de maravillas, como de la transformación que cada persona tuvo al venir aquí. Y ahora lo hermoso es que todos estamos viviendo una experiencia real y poderosa en Jesucristo. Estamos contentos de ver la gloria de Dios y como dice alguien por ahí, esto va para grande. No se quede, no se limite, no se paralice, sigamos adelante porque esta gloria nadie la va a parar ni nadie la va a detener, sino seguiremos de gloria en gloria como el mismo Señor es nuestro ejemplo y nuestro modelo por excelencia. Estamos contentos de saber que el profeta Ronnie ya está conectado, nuestra hermana Diana también, tenemos a Mari de Liquidano, Mary de Méndez, Marvin Suchite, la profetisa Alejandra, y hermana Iracema del Coloso. Gracias a Dios están ya informándonos de varios hermanos que ya están conectados en los diferentes países como Perú, Chile, Ecuador, México, Estados Unidos y otros hermanos que nos están informando de que están conectados. Así que gracias a Dios por la presencia del Señor y porque podemos mantenernos siempre edificándonos y fortaleciéndonos en el Señor de tal manera que crezcamos en la gracia y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Como decía, estamos viviendo un tiempo súper glorioso, un tiempo totalmente fuera de serie. Las iglesias siguen avivadas con el fuego de Dios, con la presencia de Dios, con la manifestación de Dios, y eso nos dice que hay vida, vida, vida en el Señor Jesucristo, y la misión es una misión que tiene vida para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso bendecimos al Señor y damos la gloria, porque Él es bueno y porque su misericordia es grande sobre todas las cosas. Agradecemos a Dios por las emisoras que también nos están transmitiendo en vivo, como la radio Melchor de Mencos, la radio Manantial en Poptún Petén, la radio Vida en Cristo en Sutijá. Ellos también lo transmiten en diferentes días de la semana, como también la radio y la televisión de Fresca Unción allá en Nueva York, que también lo transmite a nivel mundial. Juntamente con la radio Melchor de Mencos se transmite a nivel mundial Reforma Apostólica, y gracias a Dios por ello. Bendecimos al Señor por su presencia y porque Él es digno de ser en gran manera glorificado. Y además hay hermanos que lo están transmitiendo en el cable de su lugar donde están viviendo. Y para los pastores o discípulos de la misión que no, por alguna razón, no lo han podido ver, entonces sí lo pueden ver a través de eso. En otras palabras, esto va creciendo, la audiencia cada día va haciéndose mayor y esto nos hace glorificar al Señor de señores y bendecirle. Así que estamos contentos con lo que Dios está haciendo y les animamos a que sigamos adelante
en el Señor Jesucristo y viendo su gloria y viendo su presencia para engrandecer y glorificar a Dios de una manera especial y de una manera preciosa. Así que bendecimos al Señor porque Él es grande y porque Él es fiel y porque su nombre es sobre todas las cosas glorificado y engrandecido. Gracias a Dios porque, como decíamos, de los diferentes lugares nos han informado que están conectados, así que gracias a Dios por ello. Bendecimos al Señor porque cada día estamos viendo sus maravillas y su presencia. Estamos viendo que Él es Señor de señores y que Él es digno de ser en gran manera alabado y glorificado. Gracias a Dios por los demás hermanos que están informando, que están conectados, pero alabamos a Dios por su presencia y felicitamos a todos aquellos que por alguna razón están ya escuchando Reforma Apostólica. Lo lindo es también que hay varias iglesias que después de ver Reforma lo transmiten en sus respectivas iglesias. Nos han avisado muchos hermanos que están recibiendo Reforma Apostólica, pero lo están transmitiendo en directo a sus iglesias y están allí transmitiendo y pasando el video de Reforma Apostólica, y de esa manera toda la congregación está experimentando la bendición de Dios en medio de nosotros. Bendecimos al Señor porque Él es grande y Él es poderoso y Él es el Señor sobre todas las cosas. Gracias a Dios. Estamos muy contentos con lo que Dios está haciendo y con lo que Dios está manifestando a través de lo que aprendimos en el Congreso. Y hoy quiero hacer una recapitulación y empezar a trabajar ya el tema un poquitito más directo y más profundo, especialmente de algunos puntos que estuvimos trabajando en el Congreso y que el Espíritu Santo nos llevó a revelar y nos mostró la grandeza de su poder para que pudiésemos comprender lo que Él quiere en medio de nosotros. Así que gracias a Dios por su fidelidad y gracias a Dios porque Él se está moviendo y se está manifestando en medio de nosotros. Quiero agarrar como punto clave para trabajar aquellas palabras que nos fueron de mucha bendición: en Cristo, con Cristo, Cristo en mí y para Cristo. Pero hoy solo quiero tocar la palabra en Cristo. Basarlo aquí en 2 Corintios 5:17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, una tercera vez, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiero que comprendamos bien el versículo y lo voy a volver a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted se da cuenta, este versículo no nos está hablando de las cosas que van a pasar. Nos está hablando de las cosas que ya pasaron, pero especialmente por nuestra relación en Cristo, dice que ya pasaron. El problema es que no hemos llegado a creer lo que el Señor ha dicho porque no hemos comprendido la importancia o el significado de lo que es estar en Cristo. Hoy en día se ha tomado el estar en Cristo solo de una manera superficial. Por eso es que cualquier persona que está en la iglesia dice: yo ya estoy en Cristo. Sin embargo, puede estar en la iglesia pero fuera de Cristo, muy distanciado de Cristo, sin vivir la experiencia en Cristo Jesús. Por eso es muy importante el hecho de que podamos nosotros comprender qué es lo que realmente el Señor quiere para nuestra vida. Porque el aspecto religioso se acerca mucho al significado real,
Pero esa es la trampa del enemigo para que nosotros estemos confiados o asumamos que realmente estamos en Cristo Jesús, cuando realmente no lo estamos. Por eso es porque el Señor habla de una cosa real, no es un símbolo, no es algo simbólico, no es algo imaginario, no es una suposición, está hablando de un estado que nosotros vivimos como hijos de Dios. Porque dice, de modo que si alguno está, no dice estará o estuvo, sino está hablando de un estado, de algo que está vigente hoy, de algo que pasó, pero también que está vigente hoy, y el resultado de estar en Cristo es precisamente que dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Vamos a empezar de atrás hacia adelante, porque lo primero que podríamos explicar con mayor claridad es el estar en Cristo, pero quiero producir esa necesidad de entender y de comprensión el estar en Cristo, empezando de atrás para adelante. ¿Por qué entonces no sucede esa experiencia en nuestra vida de que las cosas viejas pasaron? Dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si nos damos cuenta en la realidad de toda la iglesia, estoy hablando de los siervos de Dios, las siervas del Señor, estoy hablando de discipuladores, estoy hablando de la iglesia en general. Si nos damos cuenta, esa no ha sido nuestra experiencia. Esa no es la realidad de la iglesia. Cualquiera que usted le hable sobre este versículo y le diga que esto debe pasar en nuestra experiencia en Cristo, asumimos que está pasando. Cualquier persona dice, no, si las cosas viejas pasaron, y dice que pasaron, ¿por qué razón? Que pasaron, ¿por qué? Porque no, nada más asumimos, ¿qué cosa? Asumimos que porque estamos en la iglesia, que por esa razón ya pasaron. La otra es que asumimos porque ya dejamos de beber licor, que por eso ya pasaron. Asumimos que porque ya no estamos en el mundo, desde la perspectiva mundo que la iglesia lo ha conocido, entonces suponemos que ya pasaron. Pero si nos damos cuenta, Alcohólicos Anónimos también lleva a la gente a que deje de tomar y deja de tomar. Si ya sea un tiempo o lo que sea, pero deja de tomar. Sin embargo, no ha nacido de nuevo. La iglesia solamente se ha asumido cosas y se ha enfocado en algunos aspectos superficiales, pero no en la realidad de la vida cristiana. Hoy en día, por ejemplo, hablamos del que se emborracha, hablamos del que adultera, hablamos del que allá hace y hace y hace, pero no hablamos del cambio personal. Por eso es que hoy en día el mensaje de la iglesia es solo hacia un mundo hacia afuera, pero no de un mundo que estamos viviendo como un sistema que nos lleva a vivir según las leyes del reino de las tinieblas. Al estilo de vida, a que vivimos como familia, a que vivimos como trabajadores, a que vivimos como discípulos de Jesucristo. Ahora, esta es la realidad que debemos de enfocar en la vida cristiana. Esta es la realidad que debemos de tener en el Señor. ¿Cuál realidad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, no dice va a ser, sino nueva criatura es. Y si es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora alguien dirá, ay apóstol, pero es que eso es imaginario, eso es simbólico. No, es una realidad. Eso debe pasar. Cuando yo entiendo bien el Evangelio y entiendo bien mi relación con Cristo, eso debe pasar. No es que puede pasar. Eso debe pasar. No es condicional, no es que yo asuma, no es imaginario, no es simbólico.
no es una figura, es una realidad y nos está presentando eso. Ahora, cuando yo entiendo eso, que es una realidad, entonces me lleva a vivir una realidad, no vivir un ideal, no vivir un sueño, no vivir una imaginación, que ese es el problema de la iglesia evangélica hoy. Tenemos una gran cantidad de evangélicos que viven un ideal, que viven un sueño, pero menos una realidad de vida cristiana. Y están hablando de vencen al enemigo y que vencemos al diablo y que vencemos aquí, pero la realidad es otra. El cambio en nuestra vida personal es otro. Se hace por eso tanta guerra espiritual afuera y se va a las montañas y se va a los cerros y se va a las entradas de las ciudades. Pero aquí está hablando que si yo estoy en Cristo, vivo una vida nueva, no solo porque tengo la naturaleza nueva, sino porque las cosas viejas no dice que van a pasar, sino que ya pasaron. Eso me lleva a un punto muy definido y muy radical de que ya mi vida vieja debe quedarse y que no debo por qué mezclar la vida vieja y la vida nueva. Aquí habla de dos cosas: la vida vieja, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No dice que hay una mezcla, sencillamente es una realidad que debo de vivir. Ahora, ¿por qué debo de vivir esa realidad? Si yo miro aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, ¿qué es lo que realmente me va a llevar sobre esto? Gálatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Vuelvo a leer otra vez en Gálatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. ¿Qué significa esto? Ese bautismo en Cristo no es estar cerca de Cristo, no es estar pegado de Cristo, no es estar junto a Cristo, sino habla de estar bautizados en Cristo. Cuando hablamos sobre el bautismo implica sumergir. Y esto es muy importante. Si ustedes recuerdan cuando el Señor le habla a Ezequiel sobre que se sumerja en el río y le mide 1000 codos y luego le mide otros 1000 y luego le mide otros 1000, ¿por qué razón le mide otros 1000? No había necesidad de medirle más si él desde el principio se hubiera sumergido. Le mide 1000, ¿por qué razón? Otros 1000, ¿por qué razón? Porque no se sumergió. Lo que el Señor le haría era llevarlo al río y quería que él se sumergiera, pero él entendía que era solo meter los pies. Y eso es lo que muchos cristianos hoy en día piensan, que la vida cristiana es solo de meter los pies, pero ya del pie para arriba, eso ya yo lo controlo. Ya queda a mi disposición, ya queda a mi criterio lo que yo voy a hacer. Los pies sí, porque esos ya están en la iglesia, ya están en el Señor, ya estamos sumergidos, ya siento lo rico del agua, la frescura del agua, la bendición de Dios, la presencia de Dios, el mover de Dios, pero lo demás yo lo gobierno. Yo soy el que mando, yo soy el que tomo las decisiones. La decisión es mía. Y siempre decimos, y el humanismo nos lleva a que la decisión es nuestra. Es cierto de alguna manera en el sentido de que ya Dios dijo que Él nos formó para que fuésemos santos y sin manchas y fuimos predestinados para ser hechos a la imagen de Cristo. La decisión no está en nuestro destino, sino la decisión está en que si nos vamos a meter o no nos vamos a meter. Definitivamente, si decidimos no meternos, estamos fuera. Si decidimos meternos, entonces sí estamos en Cristo Jesús. La decisión no es para ver si somos hechos conformes a la imagen de Cristo o no. El punto es someternos a la voluntad de Cristo,
someternos al gobierno del Espíritu y realmente reconocer que Él es el Señor de nuestra vida. No es decidir nuestro destino, sino nuestro destino ya está. Hemos sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, sobre lo que yo voy a hacer, yo no puedo decidir. Sencillamente lo que tengo que hacer, ahí está el punto de decisión, es someterme al reino de Dios, al gobierno de Dios, porque veo lo que Él ha trazado para mí. Es aceptar, es recibir su plan, su propósito. Es entender que yo fui llamado para eso y yo lo voy a hacer. ¿Por qué razón? Porque yo estoy no con los pies metidos nada más, sino dice, estoy bautizado en Cristo, sumergido en Cristo. Pero viene el Señor y como el profeta Ezequiel no comprendió que era de sumergirse, sino solo él entendió de meterse los pies, le mide otros 1000 codos. Los 1000 codos, como dije, no era porque así tenía que pasar, sencillamente porque no se sumergió. Hay cosas que pasan en nuestra vida y asumimos que así es como el Señor debe hacer. Las hace sencillamente porque no nos sujetamos y no nos sometemos al gobierno del Espíritu, y Él trabaja entonces de una manera que nos vuelve otra vez a meter en su propósito. Por esa razón Dios, algunos dicen, bueno, es que esa es la voluntad permisiva. Déjeme decir, en la Escritura no hay voluntad permisiva. En la Escritura solo hay una voluntad de Dios y esa es la clave. La voluntad permisiva es la que yo asumo que Dios me está permitiendo hacer. Pero eso es lo que yo estoy asumiendo. Es que Dios me da el permiso de hacer tal cosa. Dios no nos está dando permiso. Él dice que ya fuimos hechos a la imagen y yo debo meterme en el propósito y en el plan del Señor. Si yo vengo y asumo que hay una voluntad permisiva, me saca del diseño, me saca del propósito de Dios. Entonces ya no alcanzo a ser conforme a la imagen de Cristo, sino seré conforme a mi imagen y a mi semejanza. Ahora, viene el Señor y le mide otros 1000 codos y el profeta, en vez de sumergirse otra vez de lleno, se sumerge, dice, hasta la cintura. Y así hacemos la vida cristiana. Lamentablemente el mensaje evangelístico hoy es tan pobre que nos enseña más bien a ser religiosos y asistentes a una iglesia que realmente a encontrarnos con Jesucristo. Por eso es que Pablo dice que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cristo mismo en Juan 17:3 dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero. ¿Cuál era realmente la experiencia del apóstol Pablo? Si él hubiera escuchado un mensaje de alguien, le aseguro que hubiera olvidado el mensaje. Pero él tuvo un encuentro con Cristo y eso nunca se le olvidó. Este es el asunto que el mensaje evangelístico hace falta llevar a las personas a una experiencia real con Cristo. No es solo asistir a la iglesia, ni a estar en la iglesia, ni en el templo, en la iglesia como parte del cuerpo de Cristo, sino es a estar en Cristo. Por eso es que nuestro mensaje evangelístico tiene que volver a ser retomado en el orden y en el proceso que lo estableció, de arrepentirnos, de creer que Él es el Señor de nuestra vida, confesar que Jesucristo es el Señor y bautizarnos para que esto suceda, que hemos sido bautizados en Cristo. No bautizarnos para casarnos, no bautizarnos para tocar el teclado, no bautizarnos como un símbolo. Algunos se escudan y dicen, mire, yo lo hice con convicción de lo que dice Romanos 6. El asunto está que no es tanto si yo lo hice con sinceridad o no lo hice con sinceridad. El asunto era qué nos estaban enseñando antes. Y todo el periodo pasado, aunque no lo querramos aceptar, se nos enseñó que era un símbolo.
aunque yo lo haya hecho de todo corazón. Le aseguro que los testigos de Jehová en su congregación están de todo corazón ahí. Los mormones están de todo corazón. Y así pudiésemos mencionar, mire los musulmanes hasta entregan su vida y hacen explotar su vida. ¿Por qué? Porque ellos lo están haciendo de todo corazón. Entonces no es la actitud mía la que va a determinar si realmente es correcto o no es correcto. Sí tiene que ver mi actitud, pero ajustado al propósito de Dios. No es el propósito de Dios ajustado a mi actitud. No es el diseño ajustado a mi actitud, sino es mi actitud que debe expresar el diseño y el propósito de Dios. Es entonces cuando yo lo hago correctamente. No es si lo hice. Aquí no dice que sí, porque fuimos bautizados en Cristo, los únicos que creyeron y consideraron que lo habían hecho de todo corazón. Así no dice esta escritura, sino que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Habla de un hecho, habla de una realidad, habla de una experiencia. Precisamente el Señor nos está llevando a ese orden. Y este punto es muy importante. Ahora, no es solo el hecho de llevarlos y que ya se bauticen, porque cualquier otro se puede bautizar. Necesitamos que comprendamos, ya sea el momento de bautizarnos o después, enseñarles la importancia de estar en Cristo y que lo que ellos han experimentado no es solo un nacimiento nuevo, aunque eso pasa, sino ese nacimiento nuevo significa que he sido bautizado en Cristo. Cuando entendemos que he sido sumergido en Cristo, significa que estoy completo en Cristo, estoy metido totalmente en Cristo. No es a las rodillas, no es a la cintura, no es a los lomos, es todo, y todo es todo. Pero eso no pasa, por eso es que todavía hay cosas viejas. Por eso es que las cosas viejas no han pasado, sino todavía siguen. Por eso es que nuestras acciones naturales de la vieja naturaleza todavía continúa. Y explico, porque debe ser cosas naturales, pero de la nueva naturaleza en Cristo. ¿Por qué no pasa? Porque no hemos creído y no hemos comprendido de que estar en Cristo significa estar en Él completos, sumergidos totalmente. La palabra sumergir, ¿qué significa? Es meterse totalmente dentro de, ya sea un río, una piscina, el mar o lo que usted sea, donde ya no se ve usted, sino estamos sumergidos totalmente, empapados, y a esto llevó el Señor a Ezequiel. Cada vez le tenía que medir. ¿Por qué razón? Porque Ezequiel no se metía. El Señor no le dijo, mira, te voy a medir 1000 codos, pero solo para que metas los pies. Y eso es lo que hemos entendido muchas veces. El Señor nos va dando experiencia. Mire, yo voy poco a poco. Yo soy de aquellos que poco a poco, pero seguro que se va a quedar. Seguro que no va a tener la imagen. Seguro que no va a tener la experiencia en Cristo. Es importante que entendamos, que comprendamos realmente que estar en Cristo es precisamente experimentar la vida en el Señor, pero sumergidos en Él y viviendo en Él y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es meternos totalmente al gobierno del Espíritu. Es que Cristo en mí, yo en Cristo, es realmente comprender que ya, como dice aquí mismo, en la segunda parte de este versículo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, la evidencia de que hemos sido bautizados en Cristo no es que fuimos mojados, no es que ahora ya está asistiendo a la iglesia, no es que ahora canta bonito, no es que ahora dirige bonito, no es que ahora ya dejó tales cosas, pero otras no. No, la evidencia aquí dice que si hemos sido bautizados en Cristo, escuche bien esto, hemos sido revestidos. ¿De qué cosa? De Cristo. De Cristo estáis revestidos.
El sumergirnos a Cristo, ¿qué hace entonces? Es como cuando usted está empapado, está revestido ¿de qué? De agua. ¿Por qué? Porque se sumergió. La evidencia que se metió es que está empapado. La evidencia que estamos en Cristo es que Cristo está llenando toda nuestra vida. La evidencia que estamos en Cristo no es que asistimos al templo. La evidencia que estamos en Cristo no es que asistimos al adiestramiento, al discipulado. La evidencia que estamos en Cristo es estamos revestidos de Cristo. Estamos precisamente siendo bendecidos de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa estar revestidos? Es estar llenos, todo cubierto. Ahora, no solo estoy metido, sino estoy cubierto de la persona de Cristo Jesús. Usted dirá, no, pero es que eso es imposible. Claro, porque lo vemos desde una perspectiva humana, pero no de la realidad del Señor. Y esto es lo que el Señor quiere, que nosotros ya como esta generación que el Señor nos está llevando para comprender su gloria, lo podamos entender desde esta perspectiva. La evidencia de que alguien ha sido bautizado en Cristo no es solo que dejó de tomar, no es solo que dejó de adulterar. Eso es también parte. Pero la iglesia solo a eso le ha puesto énfasis. Pero no le ha puesto a su vida, a su estilo de vida, a su carácter, a su forma de trabajar, a su forma de conducirse con los vecinos, a su forma de conducirse en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Es todo revestido de Cristo. La evidencia que hemos sido bautizados en Cristo, la Escritura, no yo, no la misión, aunque lo decimos porque aquí lo dice, es que dice que estamos revestidos de Cristo. Si alguien no está revestido de Cristo, lo voy a decir así con franqueza, déjeme decirle, yo dudaría de que ha sido bautizado en Cristo Jesús. A menos de que no lo hayamos comprendido y que por eso es que no lo estamos viviendo desde esa perspectiva. Pero a partir de hoy, toda persona que está revestida de Cristo evidencia que está sumergida en Cristo. Alguien no puede decirme, mire, yo estoy sumergido en Cristo, si no está revestido de Cristo. Es pura teoría, es puro sueño, es puro ideal, pero no es realidad. Por eso es que aquí en 1 Corintios, en el capítulo 5, tenemos algo muy importante en el versículo 22. O perdón, 15:22 es la cosa. 1 Corintios 15:22 nos dice de esta manera: porque así como en Adán todos mueren, por eso dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en Adán nos pasó eso. Pero ahora, ¿qué dice? 1 Corintios 15:22. También en Cristo todos serán vivificados. En otras palabras, la experiencia de Cristo es lo que nos va a pasar a nosotros, la experiencia al estar en Cristo. ¿Qué podemos decir? Lo mismo que le pasó a Cristo es lo mismo que nos debe, no que nos puede, sino nos debe pasar a nosotros. Claro que nos puede pasar, pero no es puede de posibilidad, sino nos debe pasar a nosotros. Si no nos pasa eso, lo demás es religiosidad. Por eso es muy importante comprender lo que el Espíritu Santo nos está hablando ahora y llevar a la nueva generación a una realidad en Cristo. Si no, no es el Evangelio de Cristo, es el Evangelio de una misión, el Evangelio de los evangélicos, pero no el Evangelio de Cristo. Por eso es muy importante el que nosotros podamos estar llevando a la congregación a la experiencia real de su vida en Cristo Jesús. Decía en el Congreso
que hay dos cosas que nosotros trabajamos. Y voy a ilustrarlo de esta manera. Con estas dos cosas. En el mundo se nos enseña, hay que ver para creer. Esto es creer y esto es ver. Si yo no miro, no creo. En otras palabras, si yo no analizo, no lo entiendo. Y si no lo entiendo, no lo creo. Por eso es que hemos tratado de vivir al estilo del mundo, y es lo que Pablo le dice a la iglesia de Roma en Romanos 12:2, que ya no debemos de ser conformados a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando estamos hablando entonces de esto, ¿qué estamos diciendo? Yo solo voy a creer lo que entienda. Si no lo entiendo, no lo creo. Porque usted asume y dice, es que si no yo sería un autómata, me dejaría llevar por solo lo que me dicen, pero no por lo que entienda. No estoy hablando de ser autómata ni una marioneta del Señor. En el Señor, gracias a Dios, no es eso. Es sometimiento al gobierno de Dios. Ahora, ¿qué es entonces? ¿Cómo voy a entender las cosas y cómo las voy a creer? Alguien dirá, ¿cómo voy a creer algo que no voy a entender? El mundo, vuelvo a decir, nos dice primero ver para creer. Si yo no entiendo, no creo. Y por eso muchos en el modelo de seguir dicen, pero es que no lo he logrado entender, por eso no lo creo. ¿Qué nos dice eso? Que todavía estamos analizando y usando nuestro racionamiento para poder creer. El creer no utiliza el racionamiento, no utiliza nuestra capacidad de entendimiento, en el sentido de que yo hasta que lo entienda voy a creer. Si yo no entiendo, yo no creo, ni mucho menos lo voy a hacer. Eso es verlo conformado a este siglo. Entonces las cosas viejas me han pasado. Eso significa que yo todavía estoy bajo un sistema. No estoy en el sistema, sino estoy bajo un sistema. El Señor Jesucristo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. En otras palabras, están en el sistema, pero no son del sistema. No viven de acuerdo a ese sistema. No trabajan bajo ese sistema. ¿Y el sistema qué es? Primero ver, para luego creer. Ahora, en el Señor, según Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos. En el Señor es al revés. Primero creo y luego entiendo. Dice, por la fe entendemos. Mientras que en el mundo es, primero quiero entender para luego creer. Y eso me enseñan en la universidad y me enseñan en todas partes. Si no lo entiende, no lo crea. Eso era lo que le pasaba a Tomás. Y por eso se le llama mucho que Tomás el que dudó siempre. ¿Va? Hasta que yo no meta la mano ahí en su herida, meta mi dedo allí, no voy a creer. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor a Tomás? No seas incrédulo. ¿Por qué razón? Porque no creyó y luego entendió. Por eso fue que no entendió. Porque él quería primero ver para creer. Primero meter su mano. Entonces sí es él. Déjeme decir, el Evangelio ha hecho a muchos Tomases. Y digo ha hecho a muchos Tomases porque nos ha llevado a que por análisis, por interpretación, la famosa teología nos lleva a interpretar. La famosa hermenéutica nos lleva a interpretar.
La famosa homilética nos lleva precisamente a ver y a redactar y a analizar. Lamentablemente son las cosas que maneja el Evangelio. Sin embargo, todo eso se queda atrás en el Señor porque dice que primero tengo que creer. Y por ejemplo, Juan dice, hablando del famoso versículo de Juan 3:16, ¿qué dice? ¿De qué nos está diciendo? De que Él envió a su Hijo y nos dio a su Hijo para que todos los que crean, no los que entiendan, los que crean, ¿por qué? Porque al creer van a ¿qué? A entender. Se lo explico con lo que el Señor le dijo a Marta. El Señor no le dijo, Marta, tienes que ver para creer. ¿Qué le dijo? No te he dicho que si creyeres, verás. En el Señor es así. En el mundo primero hay que ver para creer, pero en el Señor primero hay que creer para ver. Este problema, este sistema que el mundo nos ha metido de análisis, de que yo primero lo tengo que entender para creer, es que si yo no lo entiendo, no lo creo, si yo no lo entiendo, no lo practico, porque decimos, es que si no me van a engañar, es que el creer en el Señor no nos va a engañar. Si yo hablo de esa manera, yo creo que voy a ser engañado, yo estoy diciendo que Dios es mentiroso y que Dios engaña. Porque entonces estoy diciendo que el diseño engaña. Cuando yo vivo según el sistema del mundo, pero no de acuerdo a los principios del reino, que primero tengo que creer para luego ver, estoy diciendo el diseño engaña, el modelo engaña, lo que Dios ha dado puede engañarme. Por eso primero lo tengo que entender. ¿Qué está diciendo también con eso? Yo soy el que decido si creo o no creo. Yo soy el que decido si está bien o no está bien. Porque si está bien voy a creer, si no está bien no lo voy a creer. ¿Qué significa eso? Que yo estoy poniendo el diseño bajo mi perspectiva y estoy condicionando el diseño y el modelo bajo mi suposición y bajo mi determinación, de acuerdo a lo que yo entienda. Alguien dijo, Dios es como usted lo entiende. Y yo le dije, no es así. Dios es como Él es. Los rusos entienden a Dios de una manera, los musulmanes entienden a Dios de otra manera, los católicos entienden a Dios de otra manera, los evangélicos lo entendemos de otra manera, pero los que entendemos el propósito de Dios lo entendemos de la manera que Él es, no de la manera que yo comprenda, de acuerdo a mi cultura, así voy a ver a Dios. De acuerdo a mi ambiente, así voy a ver a Dios. Si no es al revés, yo voy a ver a Dios tal como Él es, como las Escrituras me revelan a Dios, al Cristo glorioso y poderoso. Entonces, cuando la Escritura me dice, las cosas viejas pasaron, desde el principio me está colocando en el punto de fe, que yo voy a creer. El justo por la fe vivirá. Por eso es que dice así. No por lo que vea va a vivir. No por lo que entienda va a vivir. No por lo que logre captar va a vivir. No por la forma en que interprete va a vivir. El justo por la fe vivirá. Y en Hebreos 11:6 dice que es necesario que el que a Dios se llega, crea que le hay y que es, ¿qué cosa? Galardonador de los que le buscan. ¿Pero de qué habla? De los que se llegan a Él. Qué importante es entonces, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que los que entiendan, los que interpretan, los que analizan, van a agradar a Dios. Y depende cómo analizan y cómo interpretan, van a agradar a Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario. ¿Qué significa la palabra necesario? Que no depende de lo que yo entienda, de lo que yo crea,
sino que es necesario que el que se acerca a Dios no dice entienda lo que Él es, no dice que interprete lo que Él es, no dice que asuma lo que Él es, sino dice crea que le hay, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿De qué estoy hablando entonces en realidad a la misión? Estoy hablando de creerle al Señor. Este no es ningún mensaje evangelístico, esta es la realidad de lo que debemos de vivir los discípulos de Cristo en Misión Cristiana del Calvario. No un evangelio de interpretación. Allá se interpreta de una manera, allá se interpreta de otro. Entonces hay un sinfín de interpretaciones. Pero la voluntad de Dios es solo una. Por lo tanto, no requiere interpretación. No requiere lo que Él dice, eso es, y eso es lo que debo creer. No interpretarlo, no tratar de entenderlo y cuando yo ya lo entienda, entonces sí voy a cambiar. No, yo voy a cambiar porque le creo a Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice el que se acerca a Él, dice crea que le hay. No dice interprete, no dice asuma, no dice analice, no dice reúnanse para ver qué deciden de lo que Él es. No, crea que le hay. Por eso decía, hoy el Evangelio ha llevado a un Evangelio al estilo Tomás, pero no al estilo Cristo. Hasta que yo meta mi dedo en su mano, entonces sí, voy a creer que Él es. Muchos ahora estamos tratando de ver el modelo así, hasta que yo lo entienda y hasta que meta el dedo en mi mano, en la mano, entonces yo sí voy a creer que sí y voy a cambiar. Pero hay otros que le hemos creído a Él. Hay otro que hemos dicho así dice y así es, porque dice crea que le hay. No es de acuerdo a como yo interpreto, ni de acuerdo a como la cultura me interpreta a Dios. Es de acuerdo a lo que la Escritura dice, que Dios es Señor de señores, el creador de todas las cosas, y me dice que yo fui criado para Él, por Él y por Él. Alabado sea su nombre. No tengo por qué interpretar eso, sencillamente creerlo, vivirlo, hacerlo, practicarlo, ejecutarlo y voy a ver la gloria de Dios. Porque si creo, voy a ver la gloria. No es si entiendo, voy a ver la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres. El punto clave en el modelo a seguir no es entender. El punto clave es creer. Porque si yo creo, lo voy a entender. Si yo creo, lo voy a entender. No es que no lo vayamos a entender, pero ya no lo vamos a entender de un punto de vista racional, analítico, sino del punto real que es Dios y que Él dice y que Él es el Señor y que Él da las directrices. Por eso es que en el modelo a seguir hay algunos pastores que asumimos tal cosa y entonces la enseñamos de tal manera porque esa es la interpretación. O al revés. Hay discipuladores, mire, esto es así, y aunque están diciendo lo que el Señor dice, pero lo están interpretando a su manera, tratando de entenderlo. Y llegan con el pastor y dicen, mire pastor, aquí hay que hacerlo así porque es de eso, pero con unas actitudes de viejo hombre, con la vieja naturaleza. Ahora, cuando yo creo en Cristo, el estar sumergido en Cristo me somete a la autoridad y al gobierno de Él. Ahí está sometida mi voluntad, ahí estoy sometido yo, y por eso Cristo decía, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre quiere. La otra cosa, yo no hago las cosas como yo quiero que se hagan, las hago como Él quiere que se hagan. Y por eso dice del Espíritu Santo, Él no hará lo suyo, sino hará lo que ve hacer del Padre. Y eso habla también de Cristo. Y habla del Espíritu Santo que va a hacer lo que el Cristo es el que le está diciendo las cosas. Ese es el problema más grande. Cualquier pregunta podría ser, bueno, ¿y entonces qué soy yo? ¿Quién soy yo entonces?
no es una eliminación de la personalidad, sino es un sometimiento al gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque estoy sumergido en Cristo. Ya me he puesto en el completito en las manos de Dios. Pero como no lo he entendido, no lo he creído. ¿Por qué? Porque estamos todavía examinando las cosas al estilo de este siglo. Y por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Y conformar es cuando yo trato de analizar, cuando yo trato de entender, cuando yo trato de, a nivel de mi raciocinio, tratar de comprenderlo. Razono las cosas y si las entiendo, entonces las hago. ¿Cómo es eso que la Escritura dice que para vivir hay que morir? Cuando por eso no lo entendemos. Y que estamos muertos en Cristo. Es que eso no puede pasar. Pero si dice que eso pasó. Pero ¿por qué no creemos que eso pasó? Porque tratamos primero de ¿qué? De entenderlo. Y de entenderlo con nuestra mente natural, pero no con la mente espiritual, no con la mente de Cristo, porque cuando yo estoy sumergido, estoy sometido a Cristo. Y dice que fui, ¿qué cosa? Revestido de Cristo. Revestido de Cristo. No es solo algo superficial, sino es interno, pero también cubierto totalmente. Como que yo dijera ahorita de esto, ahorita mi mano está revistiendo totalmente la taza. ¿Qué es lo que ven? Ya no ven la taza, sino ven la mano. Sin embargo, en el alto porcentaje de evangélicos, lo que están viendo no es a Cristo, es todavía nosotros. Nuestras actitudes, nuestra forma de comprender, nuestra forma de entender las cosas, pero no de creer las cosas que Dios dice. Cuando yo no le creo a Dios, le estoy diciendo que Él es mentiroso. Cuando yo no creo el diseño y estoy esperando entenderlo para hacerlo, y usted se siente orgulloso de decir, no, es que yo soy de aquellos que si no lo entiendo, no lo hago. Y hay muchos pastores y muchos hermanos que dicen, pues sí, hermano, tiene razón, pero no tiene razón. Tiene razón a nivel del mundo, tiene razón al ser conformado a este siglo, tiene razón, pero entonces no va a conocer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Tiene razón bajo esa perspectiva del mundo, pero no tiene razón bajo la perspectiva del reino de Dios. Entonces, si hace las cosas bajo esa línea, no va a llegar a tener la imagen de Cristo. Ni va a entender que morimos con Cristo, que estamos resucitados con Cristo, que vivimos crucificados con Cristo. Por eso es que el evangelio de hoy en día nos presenta un falso evangelio. Hay que crucificarse, hay que ir a la cruz. Yo no encuentro ningún versículo después de la muerte de Jesucristo y su resurrección que me diga que tengo que estar yendo a la cruz. No es un evangelio de sufrimiento, sino es un evangelio de sometimiento a la autoridad de Cristo, donde me produce gozo servir a Cristo. Yo no encuentro a un Jesucristo que se sienta deprimido y aburrido y que se sienta todo afectado por servir al Padre. Más bien dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Yo hago lo que a Él le agrada, pero con agrado, con gozo, no con sufrimiento, no con dolor, no con pena, no con aflicción. Y ese es el evangelio que se nos presenta hoy en día. Pero cuando yo le creo a Él, entonces empiezo a vivirlo y a practicarlo. ¿Por qué razón? Porque entonces empiezo a comprender, no con mi mente racional, sino en mi espíritu y en mi corazón, y me hace entender también, pero primero creer. La fe es la que me va a hacer entender. No es el razonamiento ni es el análisis. Es la fe, es creerle. No es una fe a ciegas. No es una fe que usted llegue y así me dijeron y así me va a meter. No, no es así. Para eso está la Escritura que sirve
como la base de lo que realmente el Señor está diciendo. ¿Qué hizo, por ejemplo, Noé? Dios le dice: Noé, hazte un arca. Y hazte un arca aquí en este lugar. Fíjese que si Noé hubiera pensado, pero aquí no hay agua. Y además, arca para qué si no ha llovido. Pero ¿y por qué no mejor les predico y viene el Señor y manda un rayo o alguna cosa y los mata a todos en vez de que va a mandar un diluvio? Noé no trató de entender al Señor, sencillamente le dice: Noé, hazte un arca. Noé le cree a Dios y empezó a hacer el arca. Sin pensar, pero es que el Señor me pide cosas difíciles e imposibles. ¿Cómo quiere que haga un arca aquí en la pura tierra? Todavía que hubiera agua, o que hubiera agua aquí cerquita. No se puso en eso. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que Noé le creyó a Dios. Y como le creyó, lo empezó a hacer. ¿Sabe por qué nos cuesta que el modelo a seguir sea aplicado en nuestra vida? No porque sea tan difícil y tan duro. No es eso. Eso no es cierto. Es porque no le hemos creído. Porque todavía estamos tratando de entender al sistema del mundo. ¿Qué significa eso? Que no hemos sido sumergidos en Cristo, porque si estamos sumergidos en Cristo, estamos bajo su gobierno y comprendiendo que Él es el que determina las cosas que debemos hacer. Es que así me formó mi mamá y así soy yo, y mi esposo tiene que comprender que así soy yo. Si así era, pero ahora no es, si está sumergido en Cristo. Porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Los psicólogos dicen que nuestra actitud ahora o nuestras acciones ahora determinan o son determinadas por lo que vivimos con nuestros padres. Mire la gran diferencia. Muchos dicen que nuestras acciones hoy son producto de cómo vivimos allá. Por eso es que a los delincuentes dicen: es porque allá sufrió, es porque allá no le hicieron caso, es porque allá no le demostraron amor, es porque allá lo abandonaron, es porque allá no le dieron importancia, no le dieron su lugar. Yo encuentro en 1 Pedro 1:18 que dice que fuimos, ¿qué cosa? Redimidos no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y qué más? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Entonces ya en el Señor no tiene por qué afectarme si me amaron o no me amaron, si me dieron amor o no, si me cuidaron o no me cuidaron, si allá. No, esas son cosas viejas, de la vieja naturaleza, si todavía me están afectando el día de hoy, si todavía estoy reaccionando de acuerdo al comportamiento de mis papás. Cuando dice la Escritura que estoy en Cristo, dice aquí en 1 Pedro 1:18 que fui rescatado. ¿Qué significa rescatado? Sacado de allí. Y si fui sacado, ya no debe pasar nada de eso. Allá me hicieron, allá me despreciaron, allá no me dieron lugar, allá no me dieron importancia. O sea, ninguno de esos sentimientos ni reacciones debe suceder ahora. Por eso es que la psicología le echa la culpa a los papás y libra al delincuente de su responsabilidad. Ah, es que él está así por lo que a ella le pasó. No, él está así porque quiere. Él está así porque es responsable. No mató a ese porque allá le pegaron mucho. No, él mató porque quería matar. Por eso es que en el Señor
no es de acuerdo a la cultura del mundo, por eso dice, no os conforméis a este siglo, no es conforme al siglo. El siglo dice que allá tiene la culpa, pero este versículo dice que yo fui sacado de eso, fui rescatado de la vana manera de vivir la cual recibimos de nuestros padres. Lo que yo vivo ahora no debe ser producto de lo que los papás me hicieron o no me hicieron. Lo que yo debo vivir ahora es producto de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Es la expresión de Cristo en mi vida, es la expresión, por eso dice que estoy revestido de Cristo, por lo tanto lo que debo manifestar y expresar no es aquello viejo, sino ahora es de acuerdo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice que estoy en Cristo, sumergido en Cristo, metido en Cristo, estoy totalmente completo en Cristo. Ahora, cuando eso pasa, entonces lo que voy a expresar es a Cristo. Entonces no me cuesta creer si estoy muerto. Es que no es si estoy muerto, la Escritura dice que estoy muerto. Pero entonces, ¿por qué hago esto? Porque no lo he creído. ¿Y por qué no lo he creído? Porque primero lo quiero entender. Todavía estoy conformado a este siglo. Hoy el Espíritu Santo nos está llevando a que comprendamos bien lo que significa estar en Cristo. Y estar en Cristo es estar sumergidos en Él y en su gobierno. No es la mitad, no es la cuarta parte, es todo, es completo. Pero no solo es estar sumergidos en Cristo, sino es el que está sumergido en Cristo, está revestido de Cristo. Si no estamos revestidos de Cristo, déjeme decirle, solo puedo entender dos cosas. O es que no hemos comprendido bien la realidad de esta vida cristiana, o sencillamente la conclusión es que no estamos en Cristo. Que todavía estoy viviendo de acuerdo a lo que ya me pasó y que estoy sentido y que todavía me duele, no ha vivido la redención de Cristo. Porque dice que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué diferente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de vivir ahora? Por eso dice, las cosas viejas pasaron y todas son, repita conmigo allá en casa o donde está, en la oficina o en el trabajo, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y si dice todas, es todo. ¿Por qué? Porque la redención abarca eso. Hasta la forma en que me trataron, hasta los sentimientos que tengo confusos, hasta la amargura, hasta todo aquello que me dolió de lo que me hicieron o no me hicieron. Hasta eso ha sido quitado. Alabado sea el Señor. Por eso es que si conocemos al Hijo, seremos verdaderamente libres. ¿Qué estamos entonces? ¿Qué pasa cuando yo estoy en Cristo? Me hace libre bajo el poder de Jesucristo. Por eso es necesario ahora que cada iglesia enseñemos que el estar en Cristo no es vivir una vida a medias, es vivir una vida en Cristo porque estamos revestidos de la persona de Cristo Jesús. Qué diferente es el Señor. Qué diferente nos hace vivir. Y esto de entender que realmente primero necesitamos creer para luego ver es el principio que Cristo mismo estableció. No te he dicho que si creyeres verás, mientras que el mundo dice primero debes ver para creer. Ahora, ¿cuál estamos conformados? ¿O es lo del Señor? Si es el Señor, primero creemos para ver su gloria y entenderla, es que estamos sumergidos. Si estamos todavía, es que yo no lo he entendido, por eso no me meto del todo, estamos conformados a este siglo todavía.
Necesitamos hoy no solo tener un cambio de actitud, sino un cambio de naturaleza y de vida en Cristo Jesús, y sumergirnos en Él y reconocer que estar en Él es estar bajo su gobierno, pero no a medias, sino completos en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y tu bendición. Gracias porque cada día nos estás dando mayor claridad y nos estás estableciendo no solo un compromiso, sino nos estás dando un entendimiento de lo que realmente es el diseño. Y por eso es que hoy podemos declarar, y la Escritura también declara, que Dios no es mentiroso. Su diseño no es mentira. No tenemos por qué dudar de lo que Dios dice. No tenemos por qué probar de lo que Dios dice, ni por qué confirmar lo que Dios dice. No tenemos sencillamente ni por qué pensar que Dios nos tiene que reafirmar lo que Él ha dicho. Si Él ya dijo, amén. Si Él dice que veamos a Cristo como modelo, amén. Si dice que vamos a ser conformados a su imagen, amén, porque ese es nuestro destino. Al fin y al cabo, no hay otro camino para nosotros. Si ya lo escogemos, será la perdición. Porque la Escritura solo habla de dos: el camino que lleva a la vida eterna y el camino que lleva a la perdición. Y ahí no está hablando a los inconversos, sino está hablando de las decisiones que yo tomo, o de seguir el diseño, o de seguir un diseño mezclado, que yo lo cambio y lo hago conformado a este siglo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.